Bienvenidos a este nuevo programa de profecías. Bienvenidos para un tema verdaderamente apasionante. El Apocalipsis no es un libro de solo catástrofes y castigos, como mucha gente piensa. Los capítulos finales de este libro presentan el triunfo del plan de Dios y la vida eterna en un lugar maravilloso. Si no existiera el libro del Apocalipsis, no sabríamos de las glorias que nos esperan, las maravillas que nos esperan y que están registradas justamente en el libro del Apocalipsis. Sus profecías hacen otra cosa más, nos marcan el camino correcto. Y por supuesto, la elección de transitar o no transitar ese camino es nuestra. Hay una profecía que condensa estas verdades y resume las presentaciones que hemos estado haciendo en los temas anteriores. Así que podríamos decir que esta profecía es como el gozne sobre el cual gira la puerta. Todo es como si de pronto toda la profecía, todo el Apocalipsis girara en torno a este centro que es el que vamos a considerar ahora. Me refiero a... Para considerar la profecía de los tres ángeles, pues tenemos que ir naturalmente a la Biblia. En el capítulo 14 leemos este mensaje que se denomina precisamente el mensaje a los tres ángeles. Vamos a leerlo. El mensaje del primer ángel. Dice el texto así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel, el ángel que vuela por el medio del cielo. El ángel representa... El ángel, no, en este caso no estamos hablando de un ángel literal. El ángel, sabemos que la palabra ángel significa mensajero. En todo caso, aquí el significado de esto es que el pueblo de Dios tiene un mensaje para comunicar. Este es el mensaje que comunica el pueblo de Dios en el final del tiempo. ¿Qué significa eso de que vuela por en medio del cielo? Pues su equivalencia o su interpretación es que es la naturaleza mundial del mensaje. Este ángel tiene un mensaje que dar al mundo entero. ¿Y qué es el evangelio eterno que lleva este ángel? El evangelio eterno es el evangelio sin contaminación, el mensaje total e inmutable de la Biblia. Enseña, en otras palabras, la verdad. En un mundo en que el error está presente en muchas cosas, la palabra de Dios es la que es llevada por un pueblo especial en un tiempo especial. ¿Quién es este ángel? Insisto, no es un ángel, es la iglesia. Es el mensaje de la iglesia que predica en el final del tiempo. ¿Pero qué iglesia? Pues la iglesia que sustenta las verdades. Como ya hemos hablado de esto, repito, en temas anteriores, hacemos de esto el centro de todo lo que hemos estado mencionando, el gozne sobre el cual giran todas estas cosas. El mensaje que trae la iglesia es muy claro: temer a Dios, darle gloria, anunciar el juicio y adorar al Creador. Estas es las cuatro partes que tiene el mensaje. Temer a Dios. Temer a Dios y adorar ¿a quién? Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La iglesia llama al mundo a adorar al Creador. ¿Al Creador de qué? Del universo. Vamos a desmenuzar esto. En el principio, ¿qué había en el principio? La pantalla está allí en blanco. No había nada. Pero en el principio sí estaba Dios. Y cuando Él así lo dispuso, Él dijo y fue hecho. Él creó los cielos.
En el principio, ustedes recuerdan seguramente de memoria, Génesis 1:1. En el principio, cuando no había nada, así comienza la Biblia. En el principio estaba Dios y Dios creó. ¿Qué creó? Los cielos. ¿Cuán grandes son los cielos? ¿Cuán grande es el universo? El límite del universo visible desde la Tierra. Estamos hablando de un universo visible. ¿Cómo visible? No naturalmente a simple vista, sino a través de los instrumentos que la tecnología moderna nos provee. El límite de lo que se puede ver desde la Tierra está a 46.500 millones de años luz, en todas direcciones. Es decir, un diámetro, porque miro hacia allá 46.500 millones y para el otro lado, por lo tanto, si la Tierra es el centro, en un diámetro de 93.000 millones de años luz. Un año luz son 9.46 billones de kilómetros. Es un número tan grande que no hay manera de meterlo dentro de nuestra cabeza. Y cuando nosotros hablamos de años luz, significa a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, cuánta distancia se puede transcurrir en un año viajando a esa velocidad por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Es algo imposible de meter en nuestra cabeza, pero vamos a tratar de ilustrarlo de esta forma. ¿Cuánto tarda la luz de la luna en llegar hasta la Tierra? Un segundo. Los que somos un poquito mayores ya nos acordamos de cuando el hombre llegó por primera vez a la luna, ya en el año 1969, y había las transmisiones. Y las transmisiones se hacían por ondas eléctricas. Y las conversaciones, tal vez los que somos más veteranos, nos acordamos de esas conversaciones. Transmitían, hola, ¿cómo están ustedes allá? Y allá les respondían. Y ahí iba la comunicación, iba y venía. Hablaban y llegaba. Un segundo más tarde estaba aquí. Porque la velocidad del sonido, de electromagnética, no del sonido, no confundirse. La velocidad de las ondas de la luz son igual a la velocidad de las ondas electromagnéticas, 300.000 kilómetros por segundo. Por eso se podía hablar con la luna al instante. Va y viene. Supongamos que alguien estuviera en el Sol. ¿Qué es el Sol? Es la estrella más cercana. La conversación sería algo más o menos así. Hola, ¿cómo están allí en el Sol? Y alguien en el Sol nos contestaría, está bastante caliente aquí. ¿Cuánto demoraría en decir eso? La respuesta demoraría en llegar a nuestros oídos 16 minutos, 8 de ida y 8 de vuelta. El Sol es la estrella más cercana, es nuestra estrella. Giramos alrededor del Sol. ¿Cuál es la siguiente estrella, la más cercana después del Sol? Alfa de Centauro. Está a 4 años luz y es nuestro vecino más cercano. Hay otras a 50, 80, 100, 500, 1 millón de años luz. Lo cierto es que la conversación sería un poco aburrida, porque preguntaríamos, hola, ¿cómo están allí en Alfa de Centauro? Y deberíamos esperar 8 años hasta que nos llegue la respuesta. ¿A qué velocidad? A la velocidad de las ondas que nosotros los terrícolas conocemos como ondas electromagnéticas. Es tan grande el universo. Dios hizo el universo. Un año luz, ustedes pueden imaginar cuánto tiempo habría que esperar para que alguien fuera hasta allá y nos trajera respuesta de que hay a solo un año luz. Para hacernos una idea, por cada grano de arena que hay en la Tierra, escuchen bien esto, por cada grano de arena que hay en la Tierra existen 1 millón de estrellas. Por cada grano de arena de la Tierra, 1 millón de estrellas o más. Nuestra galaxia es una entre cientos de miles de millones de galaxias. Cada galaxia, la nuestra es llamada la Vía Láctea. Cada galaxia comprende millones de estrellas y cada estrella es el centro de sistemas planetarios que giran. Qué grande que es nuestro Dios. Cuán grande es lo que Él hizo. Adorad a aquel que hizo los cielos. Pero también dice los cielos y la Tierra, nuestro planeta azul. ¿Por qué es azul nuestro planeta visto desde el espacio? Porque contiene atmósfera, contiene agua. Y adorad a aquel que hizo, también que dice,
las fuentes de las aguas, ¿no es cierto? Las aguas. Las aguas en este momento ocupan las 3/4 partes de la Tierra. 3/4 partes de nuestro globo son agua. Bien podría llamarse a este planeta entonces planeta agua, ¿no? Le llamamos planeta Tierra, pero la Tierra está sumergida. Y está sumergida desde los días del diluvio. Es interesante que la profecía indica que las cosas se darán vuelta y en vez de grandes océanos que separan a la gente, la tierra será reconstituida y en vez de enormes océanos habrá hermosos lagos tachonando todo un paraíso, como será nuestro mundo cuando el Señor lo arregle. No solamente el océano, sino las fuentes de las aguas. Las fuentes de las aguas son las fuentes de la vida. En realidad parecería que de todo el agua que nosotros tomamos, o lo digo diferente, de todo el agua que existe, solo el 1% es el agua de la cual nos servimos para beber. Todo lo demás es el agua de los océanos. Son las fuentes de la vida. Si falla el suministro de ese 1% de agua, puede haber problemas muy serios para la vida. Ahora bien, si lo hizo, es el dueño. Si lo hizo, es el dueño. Y si es el dueño, ¿qué merece el que lo hizo? Adorad a aquel que hizo. Todo el problema del mundo actual se resume en una sola palabra: adorad. La gente adora, claro que adoran. Adoran a los artistas, adoran a los futbolistas, adoran al dinero. Claro que la gente adora cosas. El problema es que la iglesia es el ángel, no hay un ángel predicando. Somos nosotros los que tenemos que decirle al mundo: dejen de adorar las cosas necias de este mundo y adoren al Creador. Porque algunos dirán, bueno, el dinero nos ayuda. Hay una especie de chiste, o es un chiste. Todo el mundo que ha visto $1 o tiene $1 sabe que hay una parte del billete donde dice "In God we trust". Pero algunos, la traducción de eso es "In God we trust", nosotros confiamos en Dios. Es asombroso y digno de alabanza que haya una nación poderosa, la primera nación del mundo, que pone en sus billetes "Nosotros confiamos en Dios". Y eso está bueno, quizás por eso les va bien, porque confían en Dios. Pero con un pequeño jueguito, uno le agrega una L y en vez de decir "In God we trust", terminan diciendo "In gold we trust", nosotros confiamos en el oro. En vez de decir "In God we trust", "In gold we trust", nosotros confiamos en el oro. Y eso es precisamente lo que mucha gente tiene. ¿Cuánta gente uno le habla y dice: ¿qué Dios ni Dios? Para mí Dios es la plata, dice la gente. Hemos escuchado tanta gente que pone su confianza en el dinero. Y por eso el mensaje del ángel es: adorad al Creador. Dejad de adorar a los falsos dioses de este mundo. Adorad al Creador. Todo aquel que acepta a Cristo como a su Salvador personal deseará con ansia tener el privilegio de servir a Dios. Al pensar y considerar lo que el cielo ha hecho, su corazón se sentirá conmovido de amor sin límites y de agradecida adoración. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, y a que le adoren como Creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Palabras tomadas del libro El conflicto de los siglos. Porque está claro que la adoración significa demostración de algo. Alguno podría decirle a una amada "te adoro", pero podría no darle de comer, o podría castigarle. Hay mucha violencia de género que se dice. Jesús lo dijo así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Está claro que el que ama a Dios lo evidencia. Pero desde muy antiguo están un par de arquetipos. ¿Qué quiere decir arquetipos? Significa símbolos antiguos. El arquetipo es el símbolo más antiguo que existe.
¿Cuáles son los arquetipos, los símbolos más antiguos de esto? Estos dos muchachitos, uno llamado Caín y el otro llamado Abel. Aquí está la historia de Caín y Abel, que ya la hemos comentado en temas anteriores y que es conocida. Ellos fueron instruidos, fueron enseñados acerca de qué cosa debían traer al Señor. Andando el tiempo, ¿qué hicieron? Desde el mismo principio fueron enseñados. ¿Qué hicieron? Abel llevó el cordero que Dios había pedido. Al llevar el cordero, Abel estaba diciendo, yo vengo a adorar al Señor. Vengo a entregar este animalito como sustituto porque sé que un día alguien vendrá a morir por mí. Este corderito es el símbolo del verdadero cordero que dará su vida por mí. ¿Qué hizo Caín? Pues Caín trajo los frutos de la tierra. Ahora, ¿hay algo de malo en los tomates, la lechuga, la acelga? ¿Hay algo de malo? No, al contrario. Es muy bueno ser vegetariano. ¿Por qué el Señor rechazó la ofrenda de Caín? Porque era una ofrenda presuntuosa. Caín dijo, yo voy a adorar a Dios a mi manera. Díganme, ¿no han escuchado ustedes alguna vez a personas que dicen, yo soy cristiano a mi manera? ¿Cuánta gente hay que lo dice así? A mi manera, ¿no es cierto? Yo soy cristiano a mi manera. Y cuando cada uno llevó su ofrenda, el Señor rechazó la ofrenda presuntuosa, no la aceptó. ¿Y qué hizo Caín? Agachó la cabeza y dijo, perdón Señor, me equivoqué, tiro todo esto a la basura y voy a buscar el cordero que tú has señalado. No, no hizo eso Caín. Caín se enojó y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de Abel eran buenas y molestaban. Algunos, los que les gusta las tinieblas, los que les gusta hacer algo malo o los que quieren hacer algo malo, los ladrones, los que quieren hacer algo, rompen las luces para que puedan trabajar, rompen los focos que se encuentran en las calles para poder en la noche, en la oscuridad, hacer el crimen que planean hacer. La verdadera adoración es aquella que adora en espíritu y en verdad, dice en San Juan 4:23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca, los que adoran en verdad. La verdadera adoración es la que Dios pide, no la que me parece a mí. El adorador verdadero reconoce que es pecador. Esto es muy interesante. ¿Saben qué es lo que más escasea en estos tiempos? En muchos países de vez en cuando empiezan a escasear cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más escasea en este país y en todos los países del mundo, pero en el nuestro de manera particular? ¿Qué escasea? ¿Qué es lo que no se consigue? No se consiguen pecadores, no hay pecadores. Usted salga a buscar pecadores y no va a encontrar pecadores. No hay por ningún lado. Es lo que más escasea. Como alguien dijo una vez, si yo encontrara un pecador le daría un mensaje extraordinario, pero no hay pecadores. Todos estos son buenos, yo no le hago mal a nadie, Dios a mí no me va a condenar. ¿Escucharon frases como esa? Por todos lados. Parece que ya tuvieran una comunicación directa con el cielo y el cielo le habría dicho, quédate tranquilo así como estás. No es así. El verdadero adorador primero reconoce que es pecador. Por eso la primera parte de cualquier oración es, Señor, perdóname por mis pecados. Es interesante que, como lo vimos en un tema anterior, los que iremos al cielo no seremos los perfectos. Hay mucha gente que está muy equivocada, cree que al cielo van a ir los perfectos. Permítame decirle que al cielo no van a ir los perfectos, sino que al cielo van a ir los perdonados. Los perdonados. ¿Y quiénes son los perdonados? Los que piden perdón. ¿Y por qué? Y porque se sienten pecadores. El que no se siente pecador no pide perdón, porque no pecó, nunca se equivocó, él no se equivoca, así que como no se equivoca, no pide perdón. Y como no pide perdón, no lo tendrá. El adorador verdadero reconoce que es pecador. Segundo, y que necesita un salvador. Así que pide perdón y dice, Señor, sálvame, sálvame. También pregunta sinceramente qué debe hacer. Esto es muy interesante. Pregunta sinceramente, ¿qué debo hacer? ¿Por qué insisto en esto?
Porque hay mucha gente que a lo mejor está confundida, piensa que adora bien al Señor de esta forma o de aquella otra, pero como no le queda claro, pregunta sinceramente. Y una vez que le da la respuesta, ¿qué hace? Lo hace de buena gana. ¿Para qué preguntar qué debo hacer si no está dispuesto a hacerlo? Ahora, fíjense ustedes, está la gente preguntando lo que preguntó este señor, este notable ejemplo. ¿Quién es este señor? La historia es conocida, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No vamos a leer el texto completo, pero era el carcelero de Filipos. Pablo y su compañero Silas, echados en la cárcel, en vez de quejarse, cantando alabanzas a Dios, y mientras cantaban hubo un temblor, se abrieron las puertas interiores de la cárcel, el carcelero sacó la espada creyendo que se habían escapado los presos, listos para quitarse la vida, y cuando Pablo le dijo, tranquilo, todos estamos aquí, el carcelero cayó de rodillas e hizo una pregunta. Porque una persona sincera, ¿qué hace? Pregunta. Una persona sincera hace preguntas. Yo quiero insistir en esto. Es interesante, yo recuerdo cómo eran algunos chicos en el colegio, ¿no? Cuando alguien quería hacer una pregunta y levantaba la mano para hacer una pregunta, los chicos le decían, cállate, tonto, cállate, no hagas preguntas tontas. Permítame decirle, no hay preguntas tontas. Toda pregunta indica el deseo de saber. No hay preguntas tontas. Y por más simple que sea una persona, si hace preguntas, qué gusto nos da responderle. Qué gusto nos da responderle. Los niños cuando preguntan, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay preguntas tontas. Lo que sí hay es tontos que no preguntan. Y eso es la terrible diferencia. Gente que nunca pregunta y permanecen tontos toda la vida. Una persona sincera hace preguntas. Y esto es lo que hizo este carcelero. Se arrodilló y preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Era una pregunta sincera. Quería salvarse. Y por supuesto, se lo dijeron. Cree en el Señor Jesucristo, te salvarás tú y tu familia. Y el carcelero, ¿creyó o no creyó? Sí que creyó. El relato continúa que se bautizó con toda su familia. Preguntó, le dijeron y aceptó lo que había que hacer. Es como si alguien le dice, oye, quiero llegar a tal o cual dirección. ¿Para dónde es? Es para allá. Y yo me voy para el otro lado. El que me está enseñando cómo llegar debe decir, pero este está mal de la cabeza. ¿Para qué me pregunta si se va para el otro lado? ¿Quiénes siguieron a Abel? Su hermano Set, ya estaba muerto Abel, por cierto. Set siguió el camino. Siguieron en la línea de Abel Noé, que fue fiel. Noé fue salvado mientras todo el resto de su generación murió en el diluvio. Fue un fiel seguidor Abraham, que fue probado incluso con aquel incidente tan dramático de entregar a su hijo. No tenemos tiempo de considerarlo ahora. José fue fiel. Cuando aquella mujer lo tentó para hacer un acto indebido, José dijo, yo no puedo hacer esto, porque yo no puedo pecar contra Dios. Y Moisés, el que se puso al frente de una nación para sacarla de la esclavitud. Y fueron fieles los levitas en un momento cuando todo el mundo se puso a adorar el becerro de oro. Los levitas se pusieron de parte del Señor y por eso recibieron el sacerdocio. Siguieron entre ellos, la lista sería muy larga, pero ahí lo tenemos, Ananías, Misael y Azarías. 3 muchachos que se quedaron de pie cuando todo el mundo se arrodilló delante de la estatua de Nabucodonosor. Me imagino, agáchense, tontos, agáchense que los van a matar. Y ellos de pie frente a un imperio, de pie frente al monarca más grande de la época. Esos estuvieron de parte de la justicia. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a nuestro mayor ejemplo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Nuestro Señor, que a la hora en que había que indicar el camino, Él nos dio el ejemplo. Vino para ser bautizado. Ejemplo en obediencia. ¿Necesitaba Jesús el bautismo? Por supuesto que no. ¿Necesita usted el bautismo? Por supuesto que sí. Ahora, si el que no lo necesitaba fue bautizado, usted que lo necesita, ¿qué va a hacer?
ejemplo en su entrega. El ejemplo en su entrega. Cuando llegó la hora de dar su vida por nosotros, no vaciló. Decidió seguir adelante. Hoy, el verdadero adorador, porque el mensaje no es un mensaje predicado en la antigüedad. El mensaje de los 3 ángeles es el mensaje para este tiempo. El verdadero adorador hoy guarda la ley. Por lo tanto, no tiene dioses ajenos. Por lo tanto, adora en espíritu, no necesita imágenes. No toma el sagrado nombre del Señor en vano. Y por supuesto, consagra y dedica el sábado como el día especial de adoración. ¿Qué he estado poniendo delante de ustedes? Los 4 primeros mandamientos. Los mandamientos que prescriben nuestro amor a Dios, que demuestran nuestro amor a Dios. Y por supuesto, al hacer así, también tiene una familia feliz. ¿Por qué? Porque guarda los otros 6 mandamientos, los que tienen que ver con la relación con el prójimo. Hay felicidad de saber que uno está en paz con Dios y felicidad de saber que tiene una familia en orden, porque los mandamientos le enseñan a hacerlo así. ¿Y cuál es el mensaje del ángel? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio. Ha llegado la hora de su juicio. Desde el 22 de octubre de 1844 se está preparando la lista de los que se salvarán. ¿Es interesante estar en la lista? ¿Es interesante? Es interesante estar en alguna lista, que cuando se pase lista yo pueda responder presente. Me ha tocado en diferentes situaciones estar o no estar en una lista. Recuerdo una vez que me inscribí para hacer un viaje de vacaciones por una semana. Y eso fue hace muchos años, fue allá cuando hacía poco que estábamos casados con mi esposa. Y de pronto recuerdo que estábamos aquella mañana y aparece una muchacha con una planilla y empieza a pasar nombres. Y cuando dijo el nombre mío y el de mi esposa, nosotros, aquí estamos, para subir a un viaje de una semana. Qué lindo estar en la lista, qué bueno estar en la lista. Desde el 22 de octubre de 1844 se está preparando esa lista. Ya hemos estudiado esto en temas anteriores, por eso aprovechamos a repasarlo ahora. El juicio comienza por los que han muerto en la fe, desde Abel, y proseguirá con los vivos hasta el fin del tiempo de gracia. Pero aquí está de qué se trata el juicio. Por lo cual puede también perpetuamente salvar a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La primera parte del juicio es para los que se salvan. Este es el tema que explicamos ayer, en el tema anterior. Los que se acercan a Dios hoy es para ser salvados. Esta parte del juicio es para anotar a los que tendrán la vida eterna. Nadie tiene que tenerle temor al juicio investigador si está en orden. Hace unos años atrás, el famoso cantante Roberto Carlos, no sé si él lo escribió, pero por lo menos él cantaba una canción llamada Apocalipsis. Y es interesante, en medio de esa música estruendosa que decía guerras, profecías, conflictos, etc. Él decía, el que no debe, no teme, decía una parte. El que no debe, no teme. Interesante. Apocalipsis, el que no debe no teme. Nadie tiene que tener temor del juicio si está en orden. Hay que tener temor si uno no está en orden. Es como si tú vas conduciendo y te para la policía y te pide tus documentos. Está todo en regla, aquí tienes, tranquilo. Ahora si me falta algo, no estoy en regla, empiezo a transpirar, empiezo a ponerme nervioso. El plan es de salvación, no de condenación. Este juicio es para salvar y no para condenar, pues condenados ya estamos todos. El juicio concluye con el final del tiempo de gracia. El juicio terminará poco antes de la segunda venida de Jesús con el cierre de la puerta de la gracia. Y se dirá, el que es injusto haga injusticia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, y se habrá terminado esa primera etapa del juicio. ¿Y qué sucederá entonces con los impíos? El que no esté inscrito en el libro de la vida, el que no esté inscrito, ¿quiénes se inscriben? ¿O cuándo se inscribe uno? A través del bautismo, de la fe y el bautismo. El que no esté inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar con él? Fue lanzado al lago de fuego. El inicio del mensaje de este ángel
comienza en el año 1844. Así que hay un momento. Este primer ángel no empieza a actuar en el siglo IV, en el siglo X, comienza el 22 de octubre de 1844. Temed a Dios y dadle gloria. Ese es el mensaje. ¿Temer a Dios? ¿Es que a Dios hay que temerle? Algunos temores son buenos, Algunos temores son buenos. Por ejemplo, temor a la velocidad. Yo tengo miedo a la velocidad, tengo miedo a andar a 200 kilómetros por hora por la carretera. Y eso me puede salvar, ¿o no? El temor a la policía, ¿no? Por temor a la policía, yo me manejo correctamente, no paso semáforos en rojo. Por temor a que me pongan una multa, me conduzco bien. Está bien ese temor. El temor a las drogas. Yo tengo miedo de tomar esta droga o aquella otra porque me va a hacer daño. Temor a las malas comidas. Yo tengo miedo de comer esto porque me va a hacer daño. Temor a las bebidas. Si bebo me voy a sentir muy mal. Temor a no pagar una cuenta, porque si no la pago me voy a tener problemas. Cuando alguien es irresponsable y no paga las cuentas, le vendrá después un embargo. Temor a no pagar una cuenta. Temor a causar una mala impresión. Son buenos temores. Temor a ofender a un amigo. ¿Usted tuvo alguna vez ese temor de ofender a un amigo? Parece que este temor no es el temor de muchos. Ofendemos muy fácilmente. Pero ¿quién es el más grande amigo? Jesús. ¿Cuántos tenemos temor de ofenderlo? Estaba el Señor Jesús en medio de dos ladrones. Fue colgado en la cruz. Cuando uno de los ladrones, en forma irreverente, sin temor, le dice: si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Qué necio, qué errada elección. El otro ladrón le dijo así: ni aun estando en esta agonía, tú temes a Dios. Fíjese, hay la palabra temor. Ni aun estando en esta agonía, tú temes a Dios. Es increíble que muriéndose, el ladrón se estaba muriendo y eligió morirse. En cambio, el otro ladrón, muriéndose, quiso vivir. Por eso le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hizo una sabia elección. Eligió bien. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y escuchó las palabras más dulces que alguien puede escuchar en este mundo. Te lo aseguro. Hoy te lo aseguro. En aquel día, tal como tú lo pides, en aquel día estarás conmigo en el paraíso. Claro que sí. Qué seguridad. Con qué tranquilidad debe haber muerto ese ladrón, sabiendo que cuando abra los ojos, los abrirá en el reino de los cielos. Temed a Dios y dadle gloria. Este es el mensaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No importa nuestra posición, somos confrontados. ¿Qué vamos a hacer con la vida eterna? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? El segundo ángel continúa, lo sigue. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje parece diferente y en efecto lo es. ¿Qué es caer? Caer es haber estado en una altura y haber perdido el privilegio de permanecer en la cumbre. Esto fue literal con el diablo. Él cayó de la altura. Cayó y con él arrastró a la tercera parte de los ángeles y con el tiempo logró arrastrar a la humanidad de la tierra, a los terrícolas. Adán y Eva también cayeron a un abismo simbólico, cayeron al fondo de un pozo en el cual estamos nosotros ahora. Ellos fueron expulsados del Edén, fuera del Edén. Es interesante, fuera del Edén la gente de una o de otra forma ha intentado volver al lugar donde cayó. Ya desde muy antiguo los babilonios construyeron una torre para tratar de llegar al cielo. Nimrod, Babel, son nombres que hablan de la confusión por una parte, pero también, según otra etimología,
Babilonia vendría de Bab Ilú, o sea, la puerta de los dioses. Era el deseo al construir la torre de llegar hasta la puerta de los dioses. En otras palabras, por supuesto, imagínense con una torrecita que iban a llegar hasta la puerta de los dioses, pero era el intento humano de abrirse camino al estilo de Caín, a mi manera. Nimrod y Semiramis, de alguna forma allí en la antigüedad, fueron los fundadores de una religión, la religión de Baal. Y es interesante, yo tardé varios años en entender por qué cuando nosotros enseñamos la Biblia, enseñamos los estudios bíblicos, hablamos de la caída de Lucifer y tomamos Isaías 14, donde habla de Babilonia. Yo no entendía esto, tardé, 30, 40 años en entender por qué nosotros usamos esto de Babilonia y estamos hablando de Lucifer. Porque realmente de eso se trata. Babilonia era el asiento de Lucifer. Por lo tanto, cuando un segundo ángel lo sigue diciendo, ha caído la gran Babilonia, por supuesto está hablando de que Babilonia es lo opuesto a Jerusalén. Babilonia es el lugar del asiento de Satanás. Pero aquí dice por qué el problema, por qué viene la condenación. Porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto lo vimos en un tema anterior. Como lo vimos en un tema anterior, ahora viene como repaso y afirmación. ¿Qué es haber dado a todas las naciones el vino del furor de su fornicación? Pues el vino no es otra cosa que las falsas doctrinas. Adoración de ídolos, culto a los muertos, inmortalidad del alma, tormento eterno, cielo para espíritus sin cuerpo, penitencia, salvación por obras, domingo en vez del sábado, son algunas de esas falsas doctrinas presentes en Babilonia. Es interesante cómo la adoración en Babilonia de una virgen y un niño, ¿no es cierto?, en Egipto, Isis y Osiris, en Roma, Venus y Adonis, en Babilonia, Ishtar y Tamuz, en Fenicia, Astarte y Baal, fueron introducidos dentro del cristianismo como la adoración de la Virgen y el niño, ¿no es cierto? Nosotros adoramos a nuestro Señor, pero no necesariamente adoramos la Virgen, que fue una maravillosa mujer, pero no necesariamente objeto de adoración. Pero el vino entra suavemente, el vino entra suavecito, suavecito. Hay un ejemplo verdaderamente dramático, es el ejemplo de Caín, que ya lo hemos comentado, y no vamos a detenernos más en ello, el problema de la adoración, Elías y los sacerdotes de Baal, los 3 hebreos y la estatua de oro, la tercera tentación de Cristo, todo anda más o menos en lo mismo. Pero voy a mostrarles un ejemplo muy interesante. Muchas veces Israel vivió en carne propia el problema de la adoración equivocada. Pero hay un caso tremendo, es el caso de Jeroboam. La historia de Jeroboam es interesante. La tosudez de Roboam, hijo de Salomón, hizo que Jeroboam reaccionara airadamente. Cuando se murió Salomón y le dejó su reino a su hijo Roboam, Roboam, en vez de pedir consejo a la gente mayor, se buscó el consejo de otros jóvenes, tan jóvenes como él, y los jóvenes le dijeron, ¿qué voy a hacer? Y los jóvenes le dijeron, aumenta los impuestos. Apriétalos bien apretados. Y los otros decían, no, pero no hay que hacer así. Si mi padre los azotó con látigo, yo los voy a azotar con escorpiones. Así que se puso duro, tosudo. ¿Y cuál fue el resultado? Jeroboam le dividió el reino, se llevó 10 tribus. Así que se quedó Jeroboam solamente con 2 tribus. Partió. Se fue Jeroboam con 10 tribus. El reino se dividió en 2. Quedó el reino del sur, llamado Judá, y el reino del norte, llamado Israel. Ahora miren lo que inventó este amigo. Fíjense a Jeroboam. Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, dijo Jeroboam, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, Jeroboam, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y ahí entonces la gente se puso a adorar los becerros colocados, uno en Dan. ¿Dónde quedaba Dan? Era el pueblo más al norte que había. De todo el reino,
el último pueblo de arriba, Dan, un becerro. Y el otro en Betel. ¿Dónde quedaba Betel? A unos pocos kilómetros de Jerusalén, el límite sur. Cerquita de Jerusalén. Puestos uno abajo y otro arriba, a la hora de adorar, podían adorar o para arriba o para abajo, pero no se les ocurra ir a Jerusalén. Pero no quedó allí. Sigue la historia diciendo, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Tal vez conocían esta historia escrita en el libro Primero de Reyes, capítulo 12. Si no, vuelvan a leerlo y van a notar qué notable historia. No muchos saben o no muchos conocen que esta fue la revolución de Jeroboam. No solamente fue una revolución para salirse del reino, de dividir el reino, sino también hacer grandes innovaciones religiosas. Pero de pronto vino un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Indicado por nombre un niño que faltaban 200 años para que naciera. Y 200 años más tarde, ese niño hecho rey, llegó a ser rey a los 8 años. Ese niño hecho rey quemó los huesos sobre el altar. Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? No consultó a Dios ni al espíritu de profecía, consultó a los expertos. Hizo un ídolo de metal. No es necesario subir hasta Jerusalén, así que ofreció 2 lugares. Betel, a solo 15 kilómetros de Jerusalén, y otro, Dan, bien al norte. Instituyó un día de su propia invención. Hizo una religión a la medida del hombre. Le dio resultado al diablo esto, por eso lo sigue aplicando, y siguen apareciendo religiones a medida del hombre. Los líderes religiosos de hoy, miren ustedes los líderes religiosos de hoy, hacen su ídolo mental. Aquí a propósito hago un juego de palabras. Uno hizo un ídolo de metal, esto hace un ídolo mental. A mí me parece, en mi opinión, Dios no dijo, yo no lo siento así. En el caso de Inglaterra, igualito a Caín, están haciendo entierros, en vez de tocar con una música fúnebre, hacen entierros con a mi manera. No consultan a la Biblia, sino a sus líderes humanos y a sus propias convicciones. Los líderes religiosos de hoy dan lo más lejos posible de la verdad, bien lejos. Hay religiones que realmente, como en las películas, debería aparecer un cartelito. Cualquier semejanza con hechos verdaderos es pura coincidencia. Realmente hay religiones totalmente alejadas de la verdad. Pero en Betel, eso están cerquita, están apenas a 15 kilómetros. Son bastante parecidos a la verdad, con un pequeño descuento. Es como si de pronto los líderes religiosos dijeran, gran liquidación, 10% de descuento en los mandamientos. Ya no necesita guardar 10, guarde 9. Religión de conveniencia en vez de obediencia. Puedes beber un poco, comer un poco de los alimentos prohibidos, vivir en pareja, usar tus joyas, bailar. Aprovecha. Está en liquidación la religión. Los líderes religiosos de hoy, en cuanto al día de descanso, no hay por qué ser tan fanáticos, hay que estar a la altura de los tiempos, no creo que Dios quiera que pasemos hambre por guardar el sábado, etc. Es interesante que las iglesias que menos demandan hoy son las que tienen más demanda. ¿Se entiende el juego de palabras? Babilonia lidera la falsa adoración y la confusión doctrinaria en el mundo. El pecado se ha multiplicado. Babilonia es igual a las religiones actuales que deshonran a Dios y se adoran a sí mismas. Eso es Babilonia.
¿Qué logró Jeroboam con su reforma religiosa? Que las 10 tribus desaparecieran hasta hoy. Todo el reino fue aniquilado. Por eso se llaman judíos aquellos que han quedado, porque todas las otras tribus desaparecieron. Los judíos, la tribu de Judá. Eso es lo que logró Jeroboam. ¿Y qué logrará Babilonia? ¿Qué pasará con Babilonia? Ya sabemos el castigo que tendrá, lo hemos considerado en el tema anterior. Elías y Josué son un ejemplo extraordinario de lo que hay que hacer. Elías llamó a una reforma. Josué dijo: yo y mi casa seguiremos al Señor. Y entonces llega el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno, después de todo lo que hemos dicho, después de todo lo que hemos estado explicando, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? O voy a decirlo en orden. El primer ángel anuncia. El segundo ángel denuncia. Porque el primer ángel anuncia el juicio. Pero el segundo ángel hace una denuncia definida ¿contra quién? Contra Babilonia. Es una denuncia declarada y definida sobre Babilonia. Ahora, perdonen la pregunta de nuevo. ¿Estos ángeles existen? ¿Son ángeles literales? Claro que no. El ángel es la iglesia. La primera parte del mensaje de la iglesia es anunciar el juicio, anunciar que Jesús viene y que habrá un mundo maravilloso. Pero también tiene que ser una denuncia. La denuncia es que Babilonia ha caído y ha llenado al mundo de miseria, ha llenado al mundo de error. ¿Y qué hace el tercer ángel? El tercer ángel da la fuerte advertencia. ¿Y qué es la advertencia? ¿Qué es advertir? Jesús advirtió que Jerusalén sería destruida. Eso es una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Si a pesar de todo lo que hemos dicho, si alguno adora, es decir, si alguien prefiere honrar cualquier hombre o doctrina antes que a Dios y su verdad, sepa lo que le va a ocurrir. Si alguno adora a la bestia, que es el poder o reino, o la bestia también se la puede poner en armonía o comparando con la mujer ramera, con las iglesias que adulteraron la verdad de la Biblia. Si alguno, a pesar de todo, quiere continuar adorando aquello que sabe que no debe adorar, sepa que algo va a ocurrir. O tal vez prefiere adorar a su imagen. También un tema que hemos visto antes. Adorar a su imagen significa esa unión de la iglesia y el Estado. Cuando sea puesta la marca de la bestia y venga la persecución sobre los que prefieren ser fieles a Dios. Si alguien toma la marca en su frente o en su mano, ¿qué es la marca en la frente? Es decisión de hacer lo incorrecto. ¿Qué es la mano? La conveniencia de hacer lo incorrecto para evitar problemas. ¿Qué es la marca? Así como el sello de Dios es el sábado, el sello de la bestia es la aceptación del domingo, el falso día de reposo sumado a otras doctrinas erróneas. En la frente significa decisión, en la mano representa acción. Por decisión o por acción hemos elegido ponernos del lado de Dios o del lado del error. La observancia del sábado como día de adoración exclusiva a Dios es el mayor reconocimiento de que Él es el Creador. Por eso los adventistas del séptimo día, algunos dicen, ustedes lo único que saben hacer es hablar del sábado. No, lo único que sabemos hacer es recordarles que el sello es importante. No sea que te encuentren sin el sello al final del tiempo. Porque tener el sello de Dios el sábado nos motiva para guardar los otros 9 mandamientos. Cuando una persona empieza a guardar el sábado, se preocupa por guardar todos los otros. En cambio, cuando no guarda el sábado, le da lo mismo si guarda o no guarda a los demás. Guardar el sábado nos ayuda a guardar los otros 9. Bien, después de todo esto, si alguno adora a la bestia de su imagen, si alguno tosudamente quiere seguir en el error, beberá del vino de la ira de Dios.
El vino de la ira de Dios representa las 7 últimas plagas de Apocalipsis 16, un tema que vimos hace poco. Y aquí que Jehová devastará y arrasará la tierra, trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes. Las 7 plagas no caen sobre cualquier lado, caen sobre los que eligieron permanecer en Babilonia y así recibir su marca. Sobre ellos caen las plagas. Eligieron permanecer en Babilonia. ¿Por qué digo permanecer? Porque se les dijo, salid de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18, salid de ella. Pero si no hacen caso al consejo, por eso el mensaje del tercer ángel. Y de paso, ¿el tercer ángel también es un ángel físico? ¿No? Es la iglesia que les está diciendo a ustedes, amigos, estamos hablando clarito para que nadie se llame a engaño. Hagan caso, salgan de Babilonia antes de que vengan las plagas. Salid de ella, pueblo mío. A propósito, puse aquí la ilustración del arca de Noé. Noé decía, salgan, abandonen el mundo, entren en el arca. ¿Le hicieron caso a Noé? Por supuesto que no. Se burlaron de Noé, se cerraron las puertas del arca y los que estaban adentro se salvaron y los que no, naturalmente se los llevó el diluvio. ¿Por qué alguien elegiría perder el cielo y soportar todos los castigos? Primero, porque no cree que sea verdad. Dios debe estar jugando cuando habla del fin del mundo. Segundo, porque no ama a Jesús. Por eso elige perderse, porque no ama a Jesús. Tercero, porque ama más a sus ídolos que a Dios. Cuarto, por conveniencias económicas, sociales o religiosas. ¿Cuánta gente hay que dice, bueno, pero si yo me hago adventista pierdo dinero, si yo guardo el sábado voy a perder el trabajo o voy a perder a mis amigos? Así que por conveniencias económicas, sociales o religiosas, prefiero quedar en el error. Por juzgar equivocadamente el carácter de Dios, por creer que Dios es buenito y que va a perdonar a todo el mundo así porque sí. Están equivocados. Dios es amor, pero también es justicia. Por no creer que Dios proveerá. Por no creer que si estás en una dificultad el Señor te va a ayudar. Que no tengas miedo. Cuando el Señor te dice entrégate a Él, no tengas miedo, Él ayudará. Amigos, hemos puesto delante de ustedes Jerusalén o Babilonia. Hay que elegir. La nueva Jerusalén, no la antigua Jerusalén, la nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo, donde iremos de mes en mes y de sábado en sábado por toda la eternidad. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres irte a la Jerusalén celestial o prefieres quedarte en Babilonia? Acuérdate lo que va a pasar. La castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales he quemado incienso y para los cuales se ha adornado con sus aretes y sus joyas. Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí, dice Jehová. Por eso la castigaré. Salid de ella, pueblo mío. Este es el mensaje que de todo corazón queremos transmitirle a usted, para que cuando venga el Señor y se pase lista, usted esté en la lista y pueda ser coronado y pueda entrar a vivir la vida eterna. Hagamos juntos esta oración. Señor, sé que este es un tiempo para elegir correctamente. No quiero estar entre los que adoran equivocadamente. Quiero estar dentro de la novia que vendrás a buscar. Que eso sea verdad en su vida es nuestro ruego en esta noche.